Ok, bueno, con respecto al punto que dice un compañero de ver la relación de que en el pasado todo lo que eran los dioses que teníamos y todo eso, y gracias a la ciencia dejamos de creer en ellos y todo eso. Creo que nos podemos retomar un tiempo atrás. Lo único cuantificable, hasta donde yo sé, es el tiempo. De más no existe nada, todo lo demás lo creamos los seres humanos. Entonces creo que parte de lo que trasciende de él, de decir que los números o que con la gracia de la ciencia estamos generando que Dios o la creencia que tengamos es falsa, pero tenemos que partir de lo principal. Lo único que podemos nosotros medir, por lo menos con la capacidad mental que tenemos, es el tiempo. De más los números, todo lo demás lo creamos nosotros. Entonces creo que parte de esto es tener fe. O sea, simplemente tú lo que sientes es un tema de números, es un tema de fe, porque estás diciendo lo cuantificable. De igual manera, el tema de hacerlo por el tiempo es lo único que tenemos, tal cual. Y como católicos sabemos que existe un inicio, un medio y un final. Sí, así que Jesucristo lo hizo. Un medio nació, creció y murió, y punto. Y es lo único que tenemos. Entonces creo que parte de lo que percibimos todos, por lo menos de mi parte lo hablo, es esa fe de creer en algo. O sea, independientemente de lo que sea. Los me dicen que no creen en energías y yo creo que es un poco diferente a grado de no creer en nada. Pues, o sea, que es crear algo y están creyendo en un número que fue creado por el ser humano, al igual que están diciendo que el ser medium quiere decir que como no lo podemos cuantificar, no lo podemos realizar, pues no es real. Espérate, ni siquiera los números son reales. O sea, es algo que no podemos medir, es algo que creamos los seres humanos. ¿Yo te lo que explica? Oye, desde el inicio yo me metí aquí, yo decidí creer en usted. Tú no me mandas. No hay que esperar algo que no de hecho, si decides creer eso está bien, a todos. Respetando los números, sí, los números que queramos, incluso por eso podemos medirlo, podemos soportarlo, podemos medir muchísimas cosas porque nosotros decimos que lo que nosotros estamos afirmando es algo que nosotros podemos creer porque podemos verlo, porque podemos justo crear un sistema en el que podamos medir números con esos números de un sinfín de cosas. En eso no lo creamos, por eso mismo, sí podemos creer en eso. Bien, y aparte de si Orgel dice algo y a mí me afecta, lejos de como lo llamaron, para mí ese es emocional. Bueno, yo decido qué me afecta y qué no me afecta, y eso es un proceso en el que si bien en algún momento me va a afectar, hasta que yo decida, yo en lo personal, en el día de tal cual es el problema, que el problema no es de otra persona, es mío, uno hace con los comentarios, escritas, cualquier tipo de cosa, me va a afectar o no, es porque yo decido hacerlo, no es un proceso si bien espiritual, sino que pasa esto, es un problema, sí o no, sí, ¿cómo lo voy a afrontar? Pero creo que es más un tema de inteligencia emocional, de cómo manejarse uno mismo, bien, es pensar, no es un tema de pasó algo y ya simplemente ya no me molesta, bien, sigo creyendo que esta parte es muy diferente, no podemos palparlo, no podemos tocarlo. Bien, ni siquiera podemos verlo. Entonces, no hay una manera de yo poder decir, sí, ahí ya está. Y bien, se puede creer. Como ha pasado con diferentes religiones y sigue pasando, y va a seguir pasando durante muchísimos años. Y claro, va a llegar un momento en el que van a llegar otro tipo de dioses, otro tipo de creencias, y cada persona va a decidir creer en eso. Pero, ¿qué tanto? Hasta el momento en el que se descubra que no es así. Como ha pasado con diferentes personas que deciden dejar de creer en un Dios y o se cambian de religión o simplemente dejan las religiones porque se dan cuenta que no está ahí, que las cosas que suceden no es porque le pedí a Dios, es porque yo hice un proceso o un número de pasos para que pasara algo. Y si bien si algo puede pasar mal, va a pasar mal, si algo va a pasar bien, puede pasar bien,
Yo creo que si va a pasar mal, va a pasar mal, a menos que hagamos algo nosotros. No es un tema de energías o de que alguien me esté cuidando, etcétera. Es porque yo hice un proceso de acciones para llegar a ese fin. Gracias. Nos quedamos con mi compañero. Ok, retomando un poco de lo que dijo Alejandro. ¿Han escuchado la historia de la teoría del carro amarillo? Les voy a platicar un poquito para los que no conocen o no la han escuchado. La teoría del carro amarillo es cuando en un momento dado una persona tenía la necesidad de un carro y empezó a ver carros amarillos cerca de donde trabajaba, vivía, caminaba. Entonces de repente en cada esquina, en cada semáforo, mira, carro amarillo. Y había, un carro amarillo, y yo la casa. Y se dio cuenta que la señal divina era que en un momento dado, si se tenía que comprar un carro, tenía que ser un carro amarillo porque lo veía en todas partes. Esta teoría lo que radica o lo que nos quiere enseñar es que nosotros generamos y somos realidad en lo que centramos nuestra atención. Si yo mi atención la centro en que hay espíritus, hay energías que me hablan y que me dicen, tú pon la mano sobre el paciente y se va a curar, ese tipo de creencias ha costado vidas. Hay personas que por negarse a entrar en temas de quimioterapia, por ejemplo, algo fuerte con el cáncer, de que va con charlatanes, y ojo, no digo que los que estén en la mesa lo sean, sí, que ha habido casos de charlatanes en donde tú comes esta hierba, tú nada más reza, tú haz meditación y vas a ver cómo el cáncer te lo va a quitar, tú pídeselo a la virgencita y vas a ver cómo el cáncer desaparece, y lo único que han hecho es reducir la vida, la calidad de vida de esas personas al punto de que han causado pérdidas familiares. En estos dogmas también existen, por ejemplo, como los judíos, que su famoso kosher, ahorita cuando la ciencia ya está tan avanzada en términos de trasplantes híbridos con respecto a, por ejemplo, corazones o ventrículos de corazones porcinos, y no dejan atender a sus familiares por su creencia de lo kosher, de que es el alma del cuerpo, cómo va a estar el alma de un animal dentro del ser querido, y se niegan a que su familia reciba tratamiento médico, y eso ha costado vidas. Entonces, más allá de que exista o lo que no exista, es el respetar que existe una ciencia que es en donde, estadísticamente hablando, tiene más éxitos que fracasos. ¿Con respecto a qué? ¿En un quirófano se pierden vidas? Sí, pero se pierden menos vidas que rezando a Dios por un milagro sin tomar un medicamento, cuando obviamente la ciencia y el mismo estado de salud de una persona le dice que está enfermo. El COVID arrancó otras tantas vidas con los famosos detentes de cierto presidente que no voy a nombrar, en donde les dijeron, ustedes crean, no sean corruptos y se van a salvar. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar con, no me gusta decir la palabra, pero lo voy a decir, ataques directos. Vamos a dar 1.5 minutos para el ataque directo hacia el argumento. De este lado vamos a empezar. Vayan tomando nota de sus cabezas para responder al ataque. Hacemos 2 rondas de ataque directo y empezamos con las preguntas que nos mandó el público. ¿Sale, vale? Vale. Listo. ¿Quién empieza de este lado? Yo quiero empezar. Estoy listo para esto. Un punto importante que comenta el tema de las energías, que las energías no se sienten, todo eso. Creo que simplemente el pasar por la calle y ver un perro, te sientes. Y eso dime que no es energía, porque es energía, punto. Simplemente el pasar, digo, se ve muy feo, disculpen, pero pasas por aquí, por los pasillos de Miravalle, y pues obviamente tienes el miedo, ¿no? Y el miedo se presenta con una energía. Y obviamente si ves una persona, aunque sea alguien que ni siquiera tenga nada que ver, lo sientes. Sientes su fuerza de decir, te vas a soltar, no te vas a soltar. Creo que parte del tema de la energía, no digan que no se siente, porque sí se siente. O sea, independientemente de lo que creas, se siente la energía. Bueno. ¿Es ataque o respondemos? Respondes si fue el ataque para ti, respondes. Sí, no hay ningún ataque. Sí, fue que ¿Continuamos? Continuamos. Continuamos. Bien.
Muchacho escéptico en casa. Estás viendo y te metiste por puro morbo al video. Seguramente te ha pasado. El tema de si sientes, y esto ya es muy personal, si te van a asaltar o no te van a asaltar. A mí me han asaltado solamente 2 veces en mi vida. Que es una en el baratillo, like a quien no han asaltado en el baratillo, estoy culero. Y otra es en el transporte público, a muchos nos ha pasado. Y yo sí siento un miedo cuando veo subir a alguien con un aspecto específico parecido a la persona que me asaltó a mí. Esto viene de una vivencia que es que sabes que sí, es un proceso que se vivió y por medio de un aprendizaje es ese miedo. Por lo tanto, a una persona a la que no le ha asaltado está libremente en las que dice, ok, no pasa nada, si en mi entorno no pasa nada, ¿por qué debe de pasarlo en otro espacio? Viene por medio de las vivencias o de los comentarios. Si una persona que nunca ha venido a Miravalle o que no conozca las historias de Miravalle las va muy tranquilo, porque muy probablemente en sus entornos no pase y a él nunca lo han asaltado. Es un proceso de vivencias que te llevan a creer eso. Pero es lo que ya vivimos, no viene de nada. Y luego dice que patadas de ahogado. Ajá. Fíjate que me gustaría responder con una frase ícona que hago yo en mi escuela. Le digo, el hombre vive lo que está viviendo porque no ha aprendido de lo que está viviendo. Porque en el momento que aprenda de lo que está viviendo, en ese instante, por ley natural, dejará de vivir lo que está viviendo para comenzar una nueva experiencia. Dado esto, que en el momento y para nosotros la verdadera fe es enfrentarte a ese conflicto que hoy tienes. En el instante que lo metabolices, le des el gusto exacto que tú necesitas como aprendizaje, en ese momento, teniendo inteligencia y valor espiritual, lograrás una transformación psíquica y en la vida, ni siquiera en tu presencia, vas a volver a presenciar esa emoción y gente con la misma característica que esa persona hoy un día te dejó grabado en tu psiquis, nunca más va a empezar, va a volver a pasar por tu vida, porque increíblemente eso es verdaderamente a lo que vinimos en la tierra. Desgraciadamente la humanidad ahorita está de moda la frase el karma te agarró. El karma te agarra desde los inicios de la vida. ¿Por qué? Porque si yo te doy a ti una patada en la canilla, hasta que yo no la sienta, yo no voy a saber a qué sabe. Y esa es la explicación científica espiritual de todas las situaciones que nos pasan día a día, momento a momento, y sobre todo lo que está ocurriendo hoy sobre la faz de la tierra. Ok, continuando con el argumento, acá el compañero Francisco dice, sentir un perro, lo que a mí me indica es más bien en algún trauma de que tienes son ceros, que tu cuerpo percibe cierto peligro o cierta atracción para que sientas cuando un perro va a pasar o te estás acercando a un perro. Lo que nosotros tenemos como cuerpo humano no lo hemos terminado de explotar y aún así se lo sabe. Por ejemplo, yo padezco miopía y astigmatismo y a pesar de eso, cuando un objeto llega a cruzar cierto ángulo del ojo, si bien la atención de mi ojo no lo percibe en un 100%, percibe esa parte en donde hay un movimiento. Por lo tanto, dependiendo de lo que yo crea, voy a decir, es que hay algo que se me acerca. Entonces, presiento que estoy en peligro o presiento algo bueno. Realmente solo es tratar de dar una explicación dogmática a algo que realmente desconocemos o que no tenemos la ciencia por las palabras para explicar realmente lo que nos rodea. Regresamos a las bases, que todo lo que nuestros antepasados diosificaban era porque no lo entendían. Hoy por hoy existen las mismas ideologías y por eso recurrimos a chamanes y a mediums para tratar de explicar algo que no entendemos nosotros en su totalidad. Voy. Digamos que estás en Ocoa, ¿va? Porque habiendo tanta tecnología, tanta ciencia, tantas matemáticas, en este tiempo sigue habiendo cada vez más gente que prefiere meterse a la parte espiritual para solucionar algo en lugar de irse a la parte de la ciencia, porque quiere decir que la ciencia no le está solucionando nada.
pueden ir a terapia psicológica, pueden ir con el doctor y todo el mundo le va a decir, no tengo idea de por qué estás enfermo, no tengo idea de dónde viene, pero van a una terapia de ángeles, van a una terapia de constelaciones familiares y ahí encuentran el origen, que es algo de trabajar con mamá y papá, y entonces lo sanan, y entonces la enfermedad empieza a disminuir o empieza a sanar. Entonces quiere decir que no la ciencia es lo hacia donde vamos, no es el camino final, porque al final ahorita la mayoría de gente no se está yendo a la ciencia, se está yendo cada vez más a la parte espiritual. Americano. Última ronda de directo, minuto y medio para empezar con las preguntas del público. Es momento de tirar. Porque si bien la ciencia no es perfecta y eso es algo entendible y creo que parte de los argumentos que vimos es que estamos aprendiendo y sigue pensando. La ciencia no ha llegado a su totalidad, no podemos decir, estamos viviendo el 100% de la ciencia, porque hoy en día, si lo ponemos en evidencias, hoy existe Dios y inteligencia artificial a través de sus actos en donde muchas de las personas se están volcando. Con respecto al comentario de su compañero Carlos, ¿por qué las personas se van a lo espiritual? Porque no es más barato. Estamos viviendo, pero lo vivimos en el budismo, en donde es más barato ir con el chamán que me va a limpiar con el huevo, que me va a pasar ahí una rama, a pagar todo. Y insisto, yo creo en la ciencia y por eso es perfecta. Sí, porque al final sabemos que existe ese conglomerado de farmacias que tienen acaparados los medicamentos para curar. Apenas acaba de salir del bloque más estudiado en internet el costo de un medicamento y tan importante costaba $13 y lo subió a $670. Entonces, claro que sí, es más fácil llegar con la vecina que dice, yo ahorita te subo y te quiero el empacho, en vez de ir con un doctor a pagar una consulta por muy barata con los doctores de 50 a 100 pesos, a esperar un turno en el IMSS, pues obviamente es más fácil ir con el santo a que ir con la ciencia. Y ojo, la ciencia no es perfecta.